Mi nombre es Fabián Hernández y soy parte del equipo de mediación educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y vamos a continuar con las diferentes salas que están dentro del Memorial de 68. Anteriormente, mis compañeras ya les habían platicado sobre el inicio del movimiento, cómo es que se fue dando, cuáles fueron las diferentes estrategias que utilizaron los estudiantes para poder manifestarse, para poder difundir sus demandas, pero justo esto es algo muy importante. ¿Cuáles eran en sí las demandas de los estudiantes? Cuando vamos al Memorial de 68 o ahorita que ya se viene también el 2 de octubre, esta fecha conmemorativa, pues siempre queda a veces esta duda, ¿no? ¿Qué es lo que realmente pedían los jóvenes en aquella época? Pues es lo que vamos a pasar a conocer. Dentro del Memorial de 68 tenemos una sala que se llama Demandas, en la cual ustedes pueden conocer cuáles eran estos puntos que los estudiantes buscaban defender y buscaban que el gobierno cumpliera. Y bueno, como les mencionaba, ¿no? Los estudiantes poco a poco se van a ir organizando. Al principio van a ser principalmente escuelas del Politécnico, escuelas de la UNAM, pero poco a poco se van a ir sumando diferentes instituciones, tanto de orden, tanto de carácter público como privado, las cuales se van a ir organizando lo que va a ser todo julio para que pues este documento pueda surgir. Que este documento va a ser el pliego petitorio, el cual reunía 6 puntos muy importantes que buscaban que el gobierno los cumpliera. Pero ¿cómo es que este pliego petitorio se fue construyendo? Bueno, aquí este pliego se fue conformando a partir de las diferentes asambleas, a partir de las diferentes reuniones que se fueron llevando con los diferentes representantes de las escuelas. Este pliego petitorio va a tener diferentes cambios, se va a ir modificando poco a poco hasta que finalmente aparece de manera pública, como lo vemos aquí, en un desplegado de un periódico que era el periódico El Día. Y esto es muy importante porque aquí los estudiantes, ellos se organizaban en sus escuelas, pero al reunir y al hacer este documento, pues era también compartirlo con la sociedad, compartirlo con la ciudadanía, con profesores, con estudiantes, con las autoridades, para hacerlo de manera pública, ¿no? Porque también, por ejemplo, el gobierno criticaba mucho a las acciones de los estudiantes, ¿no? Mencionaba que no tenían organización, que no tenían un documento que avalara o que fundamentara la movilización estudiantil, y entonces este pliego petitorio va a ser muy importante porque le va a dar un sostén y una base muy importante para que los estudiantes puedan realizar estas acciones que buscan defender estos puntos que ahorita vamos a pasar a comentar. Pero algo muy importante es que este pliego petitorio no solamente se va a quedar en este periódico. Este pliego petitorio va a tener diferentes salidas. Por ejemplo, los estudiantes lo van a difundir a través de carteles, de volantes, consignas, a través de la gráfica que ellos hacían y que era un recurso muy importante, incluso con dibujos y canciones. A partir de todos estos soportes y de estos medios, los estudiantes van a poder difundir al grueso de la población estos puntos que eran de manera muy importante para que el movimiento pudiera seguir pues manifestándose. Vamos a pasar a conocer estos puntos, que uno de los más importantes y el principal era este: libertad a los presos políticos. Pero, ¿qué es un preso político? Bueno, aquí, como lo vemos en estos carteles, los presos políticos pues eran todas aquellas personas que eran detenidos, que eran procesados y que eran llevados a la cárcel por sus ideas y por acciones políticas que eran consideradas negativas y que las autoridades o el gobierno no consideraba como adecuadas a su actuar, sino que los consideraba como una amenaza al orden que estaba establecido. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, libertad a los presos políticos. Tenemos aquí esta figura de uno de los líderes ferrocarrileros que este movimiento fue en el 58-59 y que estos líderes pues van a ser llevados a la cárcel para desestabilizar al movimiento ferrocarrilero, que no se pueda llevar a cabo de la mejor manera y pues van a ser considerados presos políticos. Entonces aquí tenemos la figura de este personaje que encabezaba esta lucha. Y tenemos aquí otro cartel en el cual vemos a una persona que está encerrada, como lo vemos ahí, ¿no?, por sus ideas. Entonces, todas aquellas personas que actuaran y que pensaran de una forma que el gobierno no consideraba adecuada, pues serán llevados a la cárcel. Entonces, vemos aquí que estos presos políticos no solamente van a ser durante el 68 con los estudiantes, sino que también van a ser estos líderes. También esta figura, por ejemplo, de profesores, de académicos o periodistas, por tener ideologías contrarias al gobierno,
pues van a ser considerados presos políticos y va a ser una de las demandas más importantes. Tenemos la segunda demanda del pliego petitorio, que es la destitución de los jefes de la policía del Distrito Federal, Luis Cueto Ramírez, Raúl Mendiolea, y del teniente coronel Alfonso Frías, que este era el jefe del cuerpo de granaderos. Entonces, estas personas, quienes estaban detrás de todas estas, de los policías, de los granaderos, que eran los que actuaban de manera violenta con los estudiantes, pues van a buscar que se destituyan de su cargo, que de alguna manera pues, rindan cuentas, ¿no? Por los actos de violencia y de represión que habían hecho. Aquí, como lo vemos en esta pancarta, lo que les decía, ¿no? El pliego petitorio no solamente se queda en el periódico, en este desplegado, sino que va a tener diferentes salidas, como lo vemos aquí en esta gráfica, con la figura de este gorila, ¿no? Que la figura del gorila va a ser muy utilizada por los estudiantes para poder difundir sus demandas. Aquí pues lo vemos, ¿no? Como esta mano desenmascara a este personaje, ¿no? A este granadero, al personaje del ejército, incluso la policía, que estos tres fuerzas del orden van a ser muy criticadas, ¿no? Por su actuar violento contra los estudiantes. ¿Y quién está detrás de estos personajes? Pues lo vemos aquí de una manera como satírica, ¿no? Pues va a ser estos gorilas que actúan de manera violenta contra los estudiantes, ¿no? Como lo vemos, la policía y el ejército matan a tus mejores hijos, ¿no? Entonces vamos a tener que esta segunda demanda del pliego petitorio pues busca destituir a las autoridades o a los personajes que están detrás de todos estos cuerpos de represión. Tenemos el tercer punto, vimos anteriormente, se exigía de manera específica la destitución de estos jefes policiales, pero también el tercer punto va sobre esto. No queremos a estos jefes que se destituyan, pero también que se desaparezca el cuerpo de granaderos. Este cuerpo de granaderos, ¿cuál era su actuar? Pues ellos estaban entrenados para la contención de manifestantes y de cualquier protesta social. Entonces, pues ellos tenían un largo historial de violencia y de represión contra cualquier movilización social, ya sea estudiantes, médicos, ferrocarrileros. Entonces, por eso uno de los puntos, el tercer punto de este pliego, pues era destituir a este cuerpo. Si ya no existe este cuerpo policíaco, pues entonces la ciudadanía podía salir a las calles para poder expresarse de una manera libre, de una manera pacífica, sin ser violentados por el hecho de ejercer su libertad de expresión. Tenemos el cuarto punto. Ya vimos quiénes eran las personas que estaban detrás de estos actos, los jefes policiales, del cuerpo de granaderos. Ya vimos de qué manera actuaban contra cualquier movilización social, pero obviamente el gobierno utilizaba a estos organismos, pero también tenía una base legal. ¿Y cuál va a ser esta base legal de esta represión? Como lo vemos aquí en esta gráfica, ¿no? Hay represión, ¿por qué no hay un diálogo? ¿Por qué no hay un acercamiento para poder solucionar las demandas de la mejor manera? Pues se da esto, se da la violencia, se da la represión y la base para poder actuar de esta forma por parte del gobierno, pues va a ser a partir de la existencia del artículo 145 y 145 bis. Estos artículos que están dentro del Código Penal Federal, pues van a ser la base legal para que el gobierno pueda actuar de esta forma tan represiva y violenta contra cualquier movilización social. Entonces, aquí el gobierno calificaba el delito de disolución social. ¿Qué es esto? Que era cualquier acto que el gobierno considerara como una amenaza al orden social y político de nuestro país. En este caso, pues, los estudiantes al organizarse, a salir a las calles, a marchar, a manifestarse, pues eran actos que bajo estos artículos, pues eran considerados negativos. Entonces, esto fue la base legal para poder reprimir a los estudiantes. Por lo tanto, uno de los puntos era que se derogaran estos artículos para que ya no pudiera existir esta violencia y esta represión. Vamos a ir finalizando con este pliego petitorio. Tenemos el quinto punto en el cual los estudiantes buscaban que el gobierno indemnizara a los familiares de los muertos y heridos durante las agresiones que habían sucedido desde el 26 de julio. Recordemos, bueno, el movimiento dura desde que es julio, termina hasta diciembre, y durante estos meses el movimiento y el actuar de las autoridades pues, se va a caracterizar porque va a ser una respuesta violenta, una respuesta de represión. Casi no va a haber acciones de un encuentro de diálogo, acciones pacíficas entre autoridades y estudiantes. Entonces los muertos, como normalmente los conocemos, que es el 2 de octubre con esta matanza, no van a ser únicamente ese día, sino que se van a dar
durante la duración del movimiento estudiantil, desde julio hasta diciembre. Entonces, uno de los puntos muy importantes era esto, una indemnización a los familiares. Y finalmente tenemos el sexto punto. Este sexto punto menciona esto. Exigimos deslinde de responsabilidades. Y como lo vemos aquí, tenemos esta gráfica, este cartel, en el cual se representa este perfil, esta silueta. En primer plano tenemos ahí a Gustavo Díaz Ordaz, que también, como les mencionaba, ¿no? Se va a hacer una relación, una forma como de burla hacia su figura. Vemos aquí que le hacían burla a esta figura de Díaz Ordaz porque decían que no, que parecía un chango, un gorila, y que entonces el cuerpo de granaderos, los militares, los policías, pues eran este ejército y estas fuerzas represivas que únicamente violentaban a los estudiantes. Entonces aquí, por ejemplo, vemos a Díaz Ordaz, pero de fondo vemos también al militar, al granadero, al policía. Entonces, esta última demanda de los estudiantes iba a eso. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión por parte de las autoridades, ¿a través de quiénes? De estos cuerpos que ya vimos, la policía, los granaderos y el ejército. Entonces aquí también, ese es un punto muy importante, pero hay que tener cuidado porque nosotros tal vez diríamos deslindamiento y lo relacionaríamos como dejar de lado las responsabilidades, ¿no? Hacer caso omiso. Pero es todo lo contrario. El deslindar es asumirte y reconocer que las autoridades tuvieron un papel en las acciones de violencia y de represión con los estudiantes. Entonces, al asumir esto, ellos deben de llevarse a la justicia, ¿no? Y de que se reconozcan estos actos, que no queden impunes. Entonces, estos eran los 6 puntos que los estudiantes buscaban que se solucionaran a partir del pliego petitorio. El pliego petitorio va a ser un documento que va a sustentar el movimiento estudiantil y que los estudiantes van a estar buscando que se cumplan a partir de todas estas acciones de manifestación y de salir a las calles para poder exigir estos puntos al gobierno. Así el gobierno ya no podría decir que los estudiantes no estaban organizados, que no tenían una base, sino todo lo contrario. Aquí los estudiantes van mostrando poco a poco esta organización y de qué manera querían cumplirla a través de estos puntos. Entonces, esto es lo que ustedes pueden encontrar en esta sala que tenemos en el Memorial del 68. Ahí, de hecho, tenemos un interactivo para que ustedes puedan conocer de manera más profunda estos puntos del pliego petitorio. O también tenemos la aplicación del M68 o el repositorio digital para que lo puedan consultar de manera virtual ahorita en estos tiempos en los que estamos desde casa. Entonces, esto es todo por mi parte. Espero que les sirva conocer estos puntos del pliego petitorio. Nos vemos los próximos viernes. Vamos a tener unas sesiones bastante interesantes para que conozcan otros espacios del Memorial de 68 y vamos a tener también unos encuentros especiales, ¿no? Porque ya se acerca la fecha del 2 de octubre, entonces para que estén atentos y nos puedan seguir para seguir comentando las diferentes salas del Memorial. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias y nos vemos.